Pensar la historia de Rafaela es pensar la historia de una localidad joven que tiene 134 años y que surge en el marco de la colonización agrícola de fines del siglo XIX. Ese contexto de colonia agrícola le dio una característica muy especial, muy diferente con respecto a lo que había sido la fundación de las ciudades españolas de los siglos XVI y XVII. Este proyecto agroexportador de fines del siglo XIX pensó a la región pampeana como un eje importante para su proyecto económico y Rafaela es una de las colonias agrícolas que surge en ese contexto. En tierras de Zaguier, Quintana y Egusquiza, fue el empresario Guillermo Lehmann quien subdividió la tierra y la empezó a vender a los colonos inmigrantes que empezaron a llegar en miles y miles a fines de ese siglo. Rafaela surge desde 1881, hablamos de formación, no de fundación, porque se fueron vendiendo los lotes, se los iba ocupando y del croquis inicial de la colonia que destinaba 8 cuadrados de este a oeste y 14 de norte a sur y un sector destinado para el pueblo, empieza a surgir esta realidad de empezar a habitar ese espacio geográfico. Nosotros hablábamos de una colonia desde el principio, decía la profesora Marinés Vincenti, en el principio fue la colonia, porque en realidad cuando Guillermo Lehmann la pensó como una colonia ubicada de determinada manera, con una determinada dimensión y con un trazado particular. Y dentro de esa colonia un espacio para lo que sería el núcleo urbano. Ese núcleo urbano tenía características especiales porque allí se iban a ubicar los inmigrantes que se iban a dedicar a otras actividades que no sean las actividades agrícolas, actividades comerciales, de servicios, que tenían que ver con la actividad agrícola del entorno, pero que no eran específicamente la actividad agrícola, y se van a ubicar todas las instituciones educativas, religiosas, recreativas, y Rafaela crece muy rápido. Tiempo, desde 1885 a 1890 aproximadamente, por Rafaela pasaban 3 líneas de ferrocarril y luego va a pasar el tranvía a vapor. O sea que en ese momento, fines del siglo XIX, tener ferrocarriles que la comuniquen con el puerto de Rosario y de Buenos Aires era fundamental, y eso fue lo que le dio el gran impulso inicial. Ese núcleo urbano que surge en el centro del espacio que denominábamos colonia, se fue poblando de manera paralela a lo que era la zona rural. Podemos decir que el entorno de la plaza, sin lugar a dudas, es el sector histórico que comenzó a formarse desde los primeros años. Cuando surgen los ferrocarriles de los que hablábamos antes, se genera un núcleo tensionante porque en torno a los ferrocarriles se necesitaban servicios, depósitos, fondas, y empieza a ubicarse allí gente y también algunos habitantes que en torno a los ferrocarriles se fueron concentrando en distintos núcleos habitacionales. Como se le permitió a la Compañía Inglesa de Ferrocarril lotear ese sector en el sentido en el que usaban los ingleses, siguiendo el sentido de las vías noreste-sureste, hoy queda reflejado en el plano de Rafaela esta marca, digamos, del trazado urbano, donde el centro histórico tiene un trazado endamero en torno a la plaza principal y los 4 bulevares, y la zona que está en torno a los ferrocarriles tiene un trazado más oblicuo. Nosotros vemos que hoy 3 barrios de nuestra ciudad, los actuales Alberdi, Sarmiento y Villa Rosas, tienen sus calles con algunas inclinaciones noreste-sureste. En cambio, el resto de la ciudad sigue teniendo el trazado endamero, y esto se debe a cómo se loteó en aquel momento de la formación de este núcleo urbano. Si bien había estos 2 núcleos tensionantes que estábamos mencionando, unidos por la avenida Mitre, el que se consolidó como núcleo histórico, como centro cívico, comercial y religioso, fue el que se generó en torno a la plaza principal. Desde allí fueron creciendo en torno a los distintos puntos cardinales,
pero hacia los años 20 la edificación tuvo que ver con la consolidación de algunos barrios que estaban bastante alejados de la zona céntrica, pero que tenían alguna actividad económica fuertemente importante para ese sector y que hizo que muchos vecinos se ubiquen allí. Es el caso del barrio Villa Rosas, que por ejemplo tenía la fábrica de manteca Las Colonias o River Plate, el aserradero Santi como dos actividades económicas muy fuertes para este sector de la ciudad, el barrio 9 de Julio, que estaba muy ligado a lo que era el frigorífico Rafaela, en ese momento frigorífico de Luis Fasoli, y el servicio importantísimo que allí se prestaba desde el hospital. Y empiezan también a generarse otros barrios importantes en otros sectores, como el barrio La Granja o el barrio Recreo, que hoy se llaman Guillermo Lehmann y San Martín respectivamente, ambos con actividades preferentemente hortícolas, ligados al cultivo de verduras, a trabajos de granja, a trabajos vinculados a ladrillería, servicios simples, y que también hace que mucha gente se ubique en esos barrios. La ciudad va a ir creciendo a un ritmo sostenido hasta los años 40 y va a ir creciendo la marcha urbana hacia los 4 puntos cardinales, surgiendo así los distintos barrios de la ciudad, de los cuales no tenemos exactamente precisión de cuál surge primero y cuál surge después. Es un trabajo de investigación que todavía nos queda pendiente como rafaelinos.